Hoy estamos con la compañía del doctor Vicente Borrero, quien nos va a contar un poco exactamente qué es y qué hace la Fundación Valle de Lili, que tiene una de las clínicas más reputadas de Colombia. Bienvenido, doctor Borrero. Con mucho gusto y verdaderamente es un placer esta entrevista con Revista Semana, a quien respeto mucho por la posición independiente que ha tomado y lo que está ayudando a entender el problema que vive el país, no solamente en el sector salud, sino en general en todos los sectores de la economía. Si usted comienza por entender que la Organización Mundial de la Salud, que se formó después de la creación de las Naciones Unidas en San Francisco en el año 48, define la salud como completo bienestar físico, mental y social, porque hay muchas situaciones que afectan la salud de la gente en los cuales la medicina poco puede hacer. Por ejemplo, en la nutrición, en los servicios de agua potable, en el saneamiento ambiental, en el hacinamiento en las viviendas, en la posibilidad de acceder a una educación básica. Todo eso hace parte del bienestar social, incluyendo, por supuesto, la forma de gobierno que se dé un país. La historia nos ha enseñado cómo sistemas de gobierno de países muy ricos, ¿no?, acabaron con sus economías y obviamente acabaron con su salud. Para darle un solo ejemplo, Cuba, antes de la llegada de Fidel Castro, era el mayor productor mundial de azúcar, con más de 8 millones de toneladas de azúcar al año. Hoy en día no produce ni siquiera 700,000 y a veces no lo alcanza para abastecer su población. Y si usted mira a Venezuela, era uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo y hoy apenas exporta una quinta o sexta parte de lo que exportaba, y la situación económica ha obligado que casi un tercio de su población emigre a otros países. Eso tiene un gran impacto sobre la salud, de tal manera que en Colombia lo que estamos viviendo es un ataque irracional a un sistema de salud que después de la Ley 100 cambió totalmente el acceso a la salud de las clases menos favorecidas. Yo llegué a los Estados Unidos de estudiar precisamente administración de salud en una universidad de reconocimiento internacional como es la Universidad de Harvard, y en el año 69 me nombraron director del Hospital Universitario del Valle, que era el hospital más importante de la región en ese entonces, ¿no? Y la realidad era que atendíamos a la gente que físicamente cabía en el hospital, y los que no podíamos atender tenían que salir a buscar un mago o un yerbatero a ver cómo resolvían sus problemas y sus enfermedades. Hoy en día tenemos una cobertura universal en el Colombia que se formó después de la creación de las Naciones Unidas en San Francisco en el año 48. Define la salud como completo bienestar físico, mental y social. Medios como la sentencia de la Corte Constitucional en el 2007 de que la salud era un derecho fundamental, ha permitido que podamos tener una cobertura universal en todo el país y para toda la población, ¿no?, que tiene problemas, que tiene fallas, eso es verdad, pero que se diga, como dijo el presidente de la República en una frase desafortunada, que Colombia tenía el peor sistema de salud de Colombia, es un absurdo,
y es algo peor, es una pérdida de contacto con la realidad de la mayor autoridad del país. De tal manera que, volviendo a su pregunta y con esta introducción, quiero decirle que la Fundación Valle del Lili surgió de una necesidad que había en todo el suroccidente de Colombia, ¿no?, de servicios de alta complejidad. En los años 80, si la gente de esta región se enfermaba de algo complejo, complicado, tenía que pedirle a Dios dos cosas: la una, tiempo para movilizarse, y la otra, dinero para pagar esa movilización. Entonces era un área tremendamente desprotegida y era una necesidad inaplazable darle a la región un centro de alta complejidad. La idea comenzó en el año 82 con el doctor Martín Wartenberg, que era un cardiólogo muy reputado que no encontraba dónde atender a su gente, y se fue vinculando poco a poco distintos sectores de la región, pero estuvieron 7 años tratando de concretar el proyecto, y cuando a mí me llamaron, que ya yo pensaba retirarme del servicio público porque le había dedicado los años más productivos de mi vida al servicio público, pues me di cuenta de la realidad y tomé la decisión de aceptar la dirección de la fundación y de construir el hospital. No había alternativa, no, había que hacerlo. Y en Boston me enseñaron de que no pensara en imposibles, que tratara antes de pronunciar esa palabra, de ver si era posible, que luchara, que buscara soluciones, y a eso me dediqué. Y ya 4 años y medio después, en el año 94, inauguramos la clínica Valle del Lili con unos servicios limitados. Eran 90 camas nomás, 8 camas de cuidado intensivo, 4 salas de cirugía, y la demanda, la presión nos ha llevado a que hoy la fundación tenga casi 1000 camas, tiene más de 800 médicos a su servicio. Parte de su pregunta, tiene casi 9000 personas empleadas y atiende toda la alta complejidad del suroccidente del país, incluyendo áreas como Pereira y Armenia. De todas maneras, es insuficiente, y por eso, ante esa demanda abrumadora que tenemos, la fundación no ha hecho otra cosa distinta a crecer e incrementar sus servicios. Y por eso, a pesar de las dificultades que está viviendo el país, hemos decidido no parar los proyectos de inversión, no parar nuestros programas de educación médica, no parar nuestros programas de educación, de investigación, y mucho menos parar nuestros programas de responsabilidad social, que para mí personalmente son un orgullo, porque han tenido un impacto muy grande en la salud de las áreas menos favorecidas, particularmente de la costa pacífica. Entremos un poquito ya en materia de lo que ha pasado recientemente. El sector salud viene a atender una dura pandemia, en la que claramente todos fuimos testigos, pero lo que se vio es que la gente en esa época no acudió a los servicios de salud. Muchas personas lo aplazaron, tenían miedo, pasaron muchas cosas, y llegamos a 2 años, 2021 y 2022, donde se desbordaron la demanda de servicios. ¿Cómo atendieron ustedes esto? Sigue, digamos, ya se pudieron más o menos, sé que siempre va a faltar, pero poner al día con todas estas personas que no habían ido a hacer muchos de los tratamientos y que de pronto llegaron todos en masa a pedir servicios. ¿Cómo estuvo eso? La única novedad que tuvimos durante la pandemia fue extender nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo para atender los casos críticos de COVID. Eso que afirmó el ministro de Salud recientemente, de que las unidades de cuidado intensivo que se habían abierto en el país
eran un negocio y eran un asalto a las finanzas del sector salud. Eso no es cierto. Por lo menos debió concretar qué entidades hicieron negocio con eso. Nosotros no hicimos nada distinto a ofrecer unos servicios de salud a gente que estaba críticamente enferma y afortunadamente nuestros resultados fueron excelentes. También la clínica, yo me he preocupado de tenerla muy actualizada en todo lo que es tecnología de comunicación y montamos un servicio de consulta virtual y atención virtual de pacientes que no necesitaban venir o hacer presencia en la fundación. La verdad es que en la pospandemia hemos seguido teniendo la misma demanda, pero sí hemos visto algo que nos preocupa, y es que en jóvenes y adolescentes hemos visto un incremento importante en problemas de salud mental por el encierro, por las limitaciones que tuvieron durante esos días. Por lo demás, nosotros hemos seguido atendiendo con tranquilidad y no hemos encontrado mayores complicaciones que se puedan derivar de la pandemia, porque las urgencias de todas maneras llegaban a la fundación. Otro de los temas que empezó después, post pandemia, es el lío que hay con los medicamentos. Ha habido muchas alertas con respecto a una posible escasez. ¿Han sentido ustedes eso? No. Y es que yo he sido también muy cuidadoso en el cumplimiento de nuestras obligaciones de pago con las casas comerciales y con los laboratorios que producen medicamentos, que en el caso nuestro son medicamentos prácticamente importados por la complejidad que manejamos, y hacemos con ellos unos contratos a un año y les pagamos religiosamente los vencimientos de las facturas. De tal manera que la Fundación no ha tenido ninguna escasez de medicamentos en este tiempo. Es un tema más, usted lo ve como del problema de pagos, del flujo financiero, lo que ha enredado un poco más a que no haya medicamentos. A ratos pienso que sí, pero es muy difícil generalizar. También tenemos problemas en la lentitud del INVIMA en resolver algunas autorizaciones, pero ese es tema de otra entrevista. Bueno, otro de los temas, y que fue por donde empezamos, que empezamos un poco con la reforma a la salud. Usted obviamente hizo sus alertas. ¿Hay algo que vea positivo en la reforma? La historia de la humanidad está llena de ejemplos de la destrucción o el deseo de arrasar con lo que se ha construido en muchos años y el desastre que eso produce. El sistema de salud de Colombia se ha venido construyendo desde el año 93 con la Ley 100, poco a poco, y ha permitido que, como le dije anteriormente, la cobertura llegue a todos los habitantes del país como un derecho fundamental. Pero eso de querer estatizar la prestación de servicios de salud es un absurdo. La estatización de los servicios de salud, si no se hace con un respeto y un cuidado de lo que es la profesión médica y el sector paramédico, produce daños irreparables, ¿no? Eso lo hemos visto en la destrucción, por ejemplo, mire Venezuela. Aquí estuvieron hace 2 o 3 años los médicos de la clínica más importante de Caracas, que se llamaba La Trinidad, ¿no? Que era una clínica privada, y físicamente lloraban, no le estoy exagerando, por la incapacidad de atender y la escasez de insumos y medicamentos en su clínica. Lo que buscaba o lo que busca esta reforma, en el fondo, es la estatización de los servicios de salud. Ingrediente adicional, llegar con una cosa que se llama CAPS, Centros de Atención Primaria, a las zonas más apartadas del país.
Eso es una ilusión y sería pues un despropósito hacer inversiones y construir elefantes blancos en zonas donde ni siquiera se puede llegar por una vía mínima terciaria. En segundo lugar, gran parte del país está cooptado y dominado por bandas al margen de la ley. Durante la pandemia, usted sabe, hubo ataques, daños a las misiones médicas que llevaron inclusive a la muerte a los pacientes que iban en ambulancia. Eso no se puede desconocer. Otra cosa que no se puede desconocer hoy es que el país y el mundo entero se están urbanizando. La gente ya no quiere vivir en el campo. Lo vivimos en el sector agroindustrial del Valle del Cauca, en lo que es los ingenios azucareros, donde un hijo de un cortero de caña no va a ir a cortar caña. No conseguimos gente para trabajar en el campo. Los hijos de los corteros y los hijos de los trabajadores del campo quieren otras oportunidades, se van desplazando a centros más poblados, quieren estudiar carreras tecnológicas y buscar otras oportunidades de trabajo. Además, como yo le decía recientemente a una entrevista en El País, ¿no? Usted no puede pretender que especialistas que se han gastado muchos años en formarse en sus distintas especialidades se vayan a vivir o se trasladen a centros marginales del país. No lo van a hacer. De modo que lo que hay que estructurar es un sistema de atención primaria con personal paramédico especializado, mejorar las comunicaciones tanto virtuales como terrestres, hacer campañas permanentes de supervisión a esos centros, como estamos haciendo nosotros aquí en la región pacífica y en el Valle del Cauca, con un programa que se llama Hospital Padrino, donde nuestros especialistas viajan por corto tiempo a los lugares más apartados, dan instrucción, llevan algunos elementos y permitimos que se facilite la remisión de los pacientes más complejos a los centros de salud urbanos. Bogotá, por ejemplo, tiene el 60% de los especialistas en medicina en Colombia, porque les ofrece los medios y los equipos y los medicamentos para poder hacer una atención especializada. Pretender que eso se va a hacer en las zonas rurales del Guaviare o del Guainía o en el mismo Amazonas o en el Putumayo es una ilusión y es un derroche innecesario de dinero que casi yo diría que es un pecado mortal dentro de las necesidades actuales. El sistema de salud de Colombia necesita algunas mejoras, necesita reforzarse, pero construir sobre lo que se ha construido, no destruirlo, no meterle una ideología, ¿no?, que ha fracasado en todas partes del mundo. Dígame qué país se ha desarrollado con programas de extrema izquierda. Ninguno. ¿No? Antes, por el contrario, Rusia dejó el sistema marxista-leninista porque ya era insoportable, no lo podían mantener y no tenían que comer. Paradójicamente, los Estados Unidos era el mayor proveedor de alimentos de la Rusia soviética. Y eso está pasando en Colombia. El país se está urbanizando. Pretender repartir tierra por repartir es un absurdo. Le doy un ejemplo muy claro. Los Estados Unidos producen más de la mitad de los alimentos de la humanidad.
y solo el 2% de la población trabaja en el campo. El campo actual, en los tiempos actuales, tiene que modernizarse, mecanizarse, tecnificarse, trabajar en grandes extensiones. El minifundio no es productivo. Eso está probado en todas partes. Un pobre campesino con 3 o 4 hectáreas de plátano y yuca no vive. Vive mejor con un salario de una empresa agroindustrial que le garantiza su ingreso mensual, le garantiza su seguridad social y después le garantiza una pensión. Quisiera preguntarle otra reforma que está en este momento, que es la reforma laboral, y más que usted me cuenta que ustedes son grandes empleadores. ¿Qué tal? ¿Cómo la está viendo? Sé que hay un tema para los médicos en la reforma a la salud, pero pues ustedes no solamente emplean médicos, usted me lo dijo ahorita, son muchas las personas que trabajan en la fundación. ¿Qué tanto les preocupa la reforma laboral? La reforma laboral es un ejemplo claro de la ideología llevada a la política. Es un pliego de condiciones sindical, con todas las características de un pliego de condiciones que puede presentar un sindicato en cualquier empresa, ¿no? Como en los tiempos del abuso, pidiendo cosas más allá de las posibilidades para luego negociar un acuerdo, ¿no? No ha tenido en cuenta, que es la parte más grave, que más de la mitad del empleo en Colombia es informal. Esta reforma no genera puestos de trabajo. Esta reforma, como está planteada, cancela y elimina puestos de trabajo, porque está la cantidad de trabas que le ponen al empleador, que prefiere no contratar o contratar por debajo de la mesa, ¿no? O salir de los empleados. Ya estamos viendo desempleo en el sector industrial, aunque el DANE dice que el desempleo bajó, no le creo, ¿no? Entonces, eso no es una reforma laboral, es un pliego de peticiones de un sindicato liderado por una funcionaria que hace parte de uno de los sindicatos más agresivos de Colombia, que se llama FECODE, de modo que no lo podemos llamar reforma laboral. En ese tema laboral, ustedes, ¿cómo están en la consecución de personal? ¿Qué tan complicado o si llegan muchas personas? Porque uno paradójicamente ve las cifras de desempleo, pero al mismo tiempo muchas empresas en muchos sectores dicen, pero es que no consigo la gente que yo necesito. Y ahí empieza a haber ese desfase. En el caso de ustedes, en el sector salud, ¿consiguen la gente que necesitan? ¿Les está faltando? ¿Cómo está ese tema de las vacantes? En esto quiero ser un poquito presumido, por decir algo. Mi primera preocupación siempre ha sido el bienestar de la gente que colabora y trabaja con nosotros. Y le voy a dar un solo ejemplo. La Fundación Valle del Lili, en todos los estudios que se han hecho sobre compensaciones de los trabajadores en el sector salud, paga el doble que otros hospitales obtienen a su gente. Y nuestros médicos reciben unas compensaciones que son el doble de las compensaciones que reciben en promedio los médicos en el país. O sea que tenemos una lista de miles de personas que quieren venir a trabajar aquí porque encuentran un ambiente de trabajo amable, porque encuentran una remuneración justa y digna y porque encuentran respeto y aprecio por el trabajo. De tal manera que nosotros no tenemos ese problema. Para los otros cargos, no sé, enfermeras, paramédicos, o sea, toda la gente que trabaja también se consigue. A eso me refiero, médicos y paramédicos, desde el portero. Lo otro que nos faltaba un poquito de los estereotipos que se han creado alrededor de la reforma a la salud es que el presidente se ha referido, no a ustedes, pero sí a otra clínica de alto nivel y dice que eso es de los ricos y que ahí solamente atienden ricos. ¿Qué tanto ustedes, qué tanto personas no de altos ingresos tienen acceso a la clínica Valle del Lili? Que la ignorancia en el poder es muy peligrosa, ¿no? Uno no puede hacer esas afirmaciones si no tiene bases y no tiene fundamentos. Aquí estuvo el presidente visitando unos soldaditos que habían sido heridos en un ataque de las guerrillas en Suárez, un municipio cercano a Cali. Y vio lo que es la fundación. El 75% de los pacientes que atendemos
aquí en la Fundación Valle del Lili, en igualdad de condiciones, porque la premisa que yo le he dado a la Fundación, o el lema que le he dado a la Fundación, es que aquí no se atienden enfermedades, sino seres humanos enfermos, seres humanos que somos iguales ante Dios y ante la ley, de tal manera que eso es mentira. La Fundación Valle del Lili no hace distinciones, inclusive muchos casos de niños que nos llegan con problemas muy complejos asociados a desnutrición. Una vez que son dados de alta, le ayudamos a sus familias económicamente para que esos niños no vayan a recaer por falta de una nutrición adecuada. Y eso lo hacemos en toda la región suroccidental. De tal manera que venir a decir ahora que esto es clasista, como dicen algunos funcionarios públicos, pues mire el mismo presidente, ¿dónde se fue a tratar cuando tuvo un problema cerebral? Se fue a la Fundación Santa Fe. Y el señor Roy Barreras no se fue a un hospital público, se fue a la Fundación Santa Fe. ¿Y por qué estas entidades han progresado? Porque el aseguramiento les ha garantizado un ingreso que les permite mantener la calidad de su atención. Por eso quería hacerle una pregunta que es otro de los argumentos del presidente, que no sé si es bueno o es malo, es que insiste mucho que la salud no puede ser un negocio, no debe ser un negocio. ¿Puede ser un negocio la salud o no? O definitivamente no lo es. Ustedes son fundación, pero de todas maneras quería preguntarle eso. Es lo que yo no sé qué llama usted negocio. Eso dice él. Pero lo que le quiero decir es que la medicina avanza a una velocidad muy grande. Y si usted no tiene márgenes en el funcionamiento de su hospital para la actualización tecnológica, está perdida. Y no puede progresar ni el país, ni la institución, ni beneficiar a la gente. Estas instituciones necesitamos márgenes para poder invertir. Aquí no hay dueños, esto no tiene dueños, no repartimos dividendos, la totalidad del margen se va en crecimiento físico, en educación, en investigación, somos los mayores investigadores en medicina del país, y en apoyo social, de modo que sí tenemos margen, pero es que en Colombia no se producen equipos, en Colombia no se producen medicamentos, ni siquiera la materia prima, aquí no se produce ni siquiera una aspirina. Entonces nos impacta, como dice aquí usted en sus preguntas, tremendamente la devaluación, nos impacta tremendamente el control de las tarifas. Nos impacta que algunas EPS no puedan cumplir en los términos pactados sus obligaciones financieras. Pero hemos logrado, ¿no?, por la verdadera definición de eficiencia, que es la ausencia de desperdicio, hemos logrado que la fundación sea eficiente y pueda cumplir esos objetivos. Aquí no hay negocio para nadie. El negocio es para beneficio de la región y del país. Punto. Usted mencionaba al inicio de la entrevista que ustedes igual siguen con sus proyectos de inversión. ¿En qué están invirtiendo en este momento? En crecer la oferta de servicios. Porque mire, la región suroccidental del país, que somos casi 12 millones de habitantes, ¿no?, la alta complejidad toda llega a Cali. Si usted va a Popayán o a Pasto o a Mocoa, inclusive la misma Pereira o Armenia, no encuentra clínicas de la complejidad y la capacidad de resolver problemas como las nuestras. Tienen que venir a Cali. Entonces no podemos parar de crecer, porque en el mismo proceso de urbanización que le describía antes, ya la gente está viniendo a las zonas pobladas y puede movilizarse más fácilmente hacia las zonas donde se le ofrecen el servicio de alta complejidad. Antes era muy difícil salir de las zonas rurales y los problemas de salud de las zonas rurales eran mucho más graves. En la medida que se ha urbanizado el país, eso ha ido disminuyendo, pero nosotros mantenemos una presión. Hoy, esta mañana, amanecimos con 125 pacientes críticos
en el servicio de urgencias porque no tenemos una sola cama disponible. Y esos pacientes no son los Rockefeller, pues, ni los Santo Domingo, ni los Ardila, son pacientes de los estratos más bajos del país y se atienden igual y en las mismas posibilidades. ¿Tiene más o menos una cifra de las inversiones que van a realizar en este año? Es una cifra que supera varios cientos de miles de millones de pesos. La fundación va... Pero más que la cifra, es una cifra que ha venido en crecimiento, ¿sí? Frente, digamos, a lo que invirtieron el año anterior. Tiene que venir en crecimiento porque estamos construyendo, acabamos de terminar un edificio de 12 pisos de 120 camas. Acabamos de arrancar una construcción de un edificio de 14 pisos que va a ser para atención ambulatoria, porque la medicina todos los días va más hacia la atención ambulatoria de las enfermedades, incluyendo el cáncer. Y hay muchos especialistas que pueden resolver los problemas sin necesidad de hospitalizar si tienen el equipamiento necesario. Tenemos una clínica paralela, que es la clínica amiga, que era de Confandi, ahora la llamamos Limonar, ¿no? Que también la vamos a crecer porque no hay consultorios. Acabamos de abrir consultorios en una zona, en un núcleo de salud que hay en Cali, en el barrio Tequendama, cerca del hospital de Imbaraco. Tenemos que crecer todos los días, porque la demanda crece todos los días y la oferta de alta complejidad no aparece, porque las inversiones son muy grandes. ¿Qué es lo que están haciendo las grandes empresas de salud del mundo o inversionistas? Comprando clínicas ya hechas, que ya están prestando servicio. No están construyendo nada nuevo, ni una sola. Entonces, ¿para qué vienen a hablar paja? ¿No? De que esto es un negocio. Esto es un servicio que tampoco el Estado ha podido resolver. No hay un solo hospital público acreditado en Colombia como por el INCONTEC, que es una delegación del Ministerio de Salud. Y hay una cosa más grave, mire, que está pasando. En Colombia hay 67 escuelas de medicina autorizadas por el Ministerio de Educación. 6 y solo hay 13 hospitales universitarios acreditados. ¿Dónde se está formando esos muchachos? ¿Con qué calidad de educación? Y por ley, una vez graduados, pueden girar cheques en blanco contra el sistema de salud. Preocúpense por eso. Preocúpense por la calidad de la oferta de recurso humano en el país. Preocúpense por mejorar la atención de los hospitales públicos. Otra de las cosas que hacen las clínicas de alta complejidad como la de ustedes es la exportación de servicios de salud, porque afuera se ve muy bien la salud que se ofrece en Colombia. ¿Ustedes cómo están en esa área? Yo no he querido fomentar eso por una razón muy clara. Porque no nos damos abasto con nuestra propia gente. Okay. ¿Para qué vamos a congestionar la clínica con gente de afuera? Nos piden muchos servicios de afuera, ¿no? Sobre todo de Panamá, de Ecuador, de países vecinos. Cuando estaba Chávez, de presidente de Venezuela, ¿no? Nos mandaba gente aquí pagada por unos fondos que él tenía allá en Caracas. Pero eso no lo he querido fomentar ni lo vamos a fomentar porque nuestra obligación es con nuestra gente. Después de todo esto que hemos conversado, ¿qué tan optimista o pesimista está usted con la salud en Colombia? Si yo no hubiera sido optimista, no hubiéramos arrancado esta fundación de cero. Aquí no había plata, aquí había ofertas de donaciones, pero ofertas que se harían efectivas si se concretaba la construcción, si no, no. Y arrancamos con las uñas. Usted sabe que pedir plata es a veces humillante, ¿no? Pero era tal la necesidad que una vez que se comenzaron a pegar ladrillos aquí, tuvimos mucho respaldo del sector privado. Aquí no hay un centavo del sector público, ni uno. Quiero que eso quede muy claro. Esto es un esfuerzo del sector privado vallecaucano, de la gente vallecaucana, ¿no? Y es uno de los modelos
que tiene el país de cómo la gente unida puede lograr grandes cosas. Muchas gracias al doctor Vicente Borrero por acompañarnos en esta conversación y por estar en Semana. Por favor, síganos en nuestras redes sociales.